noches con todos, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Me gustaría en esta noche, antes de compartir con ustedes este estudio, invitarles a inclinar nuestras cabezas y a orar y dejar este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, porque nos has cuidado y también por el privilegio y la oportunidad que tenemos de estar esta tarde aquí en tu casa, Señor, reunidos para escuchar de tu palabra. Señor, te pedimos que en este tiempo me ayudes, Señor, a poder compartir, Señor, tu mensaje, poder intentar ser lo más fiel, Señor, con respecto a lo que tú nos dices, Señor, que escudriñemos, Señor, y compartamos con los demás. Señor, te pido por este tiempo y también por los hermanos que han de venir, que apresure sus pasos, Señor, y que puedan también disfrutar de tu palabra, Señor. Te doy las gracias, Señor, por todo, en tu santo nombre. Amén. Amén. Bien, me gustaría en esta noche invitarles a abrir en nuestras Biblias en Jueces capítulo 21. Jueces capítulo 21. Versículo del 1 al 25. Jueces capítulo 21. Versículos del 1 al 25. Dice la palabra del Señor así. Jueces capítulo 21, versículos del 1 al 5. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los benjamines por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto a Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y ofreció allí altar, y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas, y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos con respecto a las mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sean exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamines. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem.
y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en coros, salid de las viñas y arrebatadlas, cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandarlas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnosla, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron. Y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu, y su familia salieron de allí, cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bien, hasta aquí la lectura. Antes de empezar, me gustaría invitarles a pensar, a recordar cuántas veces nosotros hemos jurado, nos hemos comprometido, hemos hecho juramentos delante del Señor. Y también recordar pues cuántas veces no hemos cumplido o hemos fracasado en cada uno de esos juramentos que hemos hecho al Señor. Y en este capítulo podemos ver cómo el pueblo de Israel sigue fracasando después de haber fracasado constantemente a sus juramentos. Cuando nosotros juramos delante del Señor, cuando nos comprometemos, cuando damos la palabra al Señor, cuando ofrecemos fidelidad, ese es el valor que nosotros damos a nuestro juramento, cuando hacemos todo eso, un compromiso delante del Señor. Y hoy en día la palabra juramento dentro del mundo secular podemos ver que no tiene el mismo valor. Y hay una expresión que se utiliza, es jurar en vano. Y dentro de nosotros, dentro de la iglesia, el pueblo de Dios, mantenemos ese valor cuando nosotros nos comprometemos delante del Señor, cuando ofrecemos fidelidad, cuando nosotros ofrecemos servicio delante del Señor, mantenemos todo ese punto de compromiso cuando hacemos un juramento. Pero hemos visto como el pueblo de Israel, la semana pasada también pudimos ver cómo el pueblo de Israel fracasó y fue a pedir ayuda al Señor. Y dentro de todos sus fracasos podemos ver en el versículo 21 que habían hecho un juramento nuevo delante del Señor. Nos dice en el versículo 1: los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los benjamines por mujer. El juramento que el pueblo había hecho en nombre de Dios, el pueblo de Israel, tenía como consecuencia una maldición en la que ellos, cuando prometieron no dar a sus hijas, nos dice el versículo 7, ¿qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Ellos, cuando recuerdan su juramento que hicieron delante de Dios, no recuerdan por el compromiso que tenían delante del Señor, por la fidelidad que tenían delante del Señor, más bien ellos recuerdan por la consecuencia que tenía este juramento, que dice en el versículo 18 del mismo capítulo: pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamines. El temor de ellos era que fuesen maldecidos si no cumplían su juramento delante del Señor que habían hecho. Y ser maldecido dentro del aspecto bíblico quiere decir ser castigado, ser condenado, ser apartado de una comunidad, ser apartado delante del Señor. Eso era el temor que tenía el pueblo de Israel. Y hoy en día podemos ver dentro de la sociedad cómo muchas veces indirectamente cumplen algo pactado, algo jurado. Y dentro del ámbito político también podemos ver cómo muchas veces se modifican ciertas leyes para así poder no cumplir el pacto o el juramento que ellos
habían hecho. Pero dentro de la iglesia también podemos ver nosotros como creyentes, también cuando nosotros juramos delante del Señor una fidelidad, cuando nosotros juramos delante del Señor un compromiso, un servicio delante del Señor, muchas veces nosotros también lo asimilamos, no cumplimos nuestros juramentos. En el versículo 2 y 3 en adelante nos habla que al verse el pueblo de Israel en esta situación, deciden volver a Betel, a la casa de Dios, para poder así hablar con el Señor y que les pudiese dar una solución. En el versículo 3 nos dice: oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu? Se vuelven a la casa de Dios. Más bien esto es una queja, no una pregunta, como quejándose: ¿por qué puede suceder esto al pueblo de Israel? ¿Por qué has dejado que suceda esto al pueblo de Israel? Ellos solían tener por costumbre, cuando fracasaban, cuando no cumplían su juramento, cuando se veían en una situación de no poder cumplir lo pactado, lo que ellos tenían por costumbre era acercarse delante del Señor y que les pudiera ayudar. En el capítulo anterior, como estábamos hablando la semana pasada, el pueblo de Israel decide luchar por sí mismo, pero al verse en una situación que incapaz de vencer al enemigo, deciden volver donde el Señor y pedirle dirección. En Jueces capítulo 20, versículo 23 nos dice: porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le respondió: subid contra ellos. Ellos consultaban cuando se encontraban en una situación así. Para ellos era más fácil echar una queja a Dios, culpar a Dios, que autorreflexionar y ver que ellos habían hecho un juramento delante de Dios. Y dentro del mundo actual también podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Que muchas veces la autorreflexión es el último punto que se llega a tocar. Es más fácil echar la culpa a Dios, o muchas veces preguntar dónde estaba Dios en esos momentos. Y nosotros como creyentes, cuando nos encontramos en esta situación, tenemos la oportunidad de autorreflexionar de nuestros fracasos. Cuando no cumplimos nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestro servicio al Señor, nosotros tenemos la oportunidad de autorreflexionar, presentarnos delante del Señor, como hizo el pueblo de Israel. En el versículo 4 dice: y al día siguiente el pueblo de Israel se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz al Señor. La costumbre que el pueblo de Israel tenía cuando se encontraba en esta situación era crear un altar para así poder, como símbolo de agradecimiento, expresar para que el Señor les ayudase en esos momentos. Y en Jueces 20:26 nos dice también que crearon ellos un altar. Dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a casa de Dios y lloraron, se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Ofrecían holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová para que pudiese ayudar. Y en 2 Samuel nos habla que cuando ellos construían un altar era muchas veces como símbolo de un instrumento para así poder aclamar a Dios en unos momentos difíciles, en momentos de emergencia. En Jueces 6:24 nos dice también que ellos hacían este símbolo como para recordar el servicio, el compromiso que tenían hacia Dios. Y cuando nosotros como creyentes hablamos de una autorreflexión es porque nos acercamos delante del Señor, no para crear un altar físicamente, sino que nos acercamos con el hecho de poder autorreflexionar, poder disculparnos, poder presentarnos delante del Señor cuando nosotros fallamos a nuestros juramentos de compromiso, de servicio y de fidelidad que ofrecemos al Señor. En el versículo 5 en adelante podemos ver cómo el pueblo decide solucionar el problema por sí mismo.
deciden, bajo su punto de vista, encontrar la solución. Nos dice el versículo 5 en adelante: y dieron a los hijos de Israel, quien todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová, porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá muerte. Ellos habían encontrado una solución bajo su punto de vista. En el Antiguo Testamento nos habla cuando ellos decidían castigar severamente a aquellos que no se acercaban delante del Señor, aquellos que no ayudaban al ejército de Dios. Ellos tenían por costumbre castigar a aquellos que no se presentaban. En Jueces capítulo 5 versículo 23, Jueces capítulo 5 versículo 23 nos dice: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Y es evidente que dentro de la iglesia nosotros como creyentes no aplicamos de esa forma, cuando muchas veces hay personas que no han cumplido su juramento, su fidelidad, su servicio delante del Señor. Más bien el propósito de nosotros como creyentes es animar a aquellos hermanos que ofrecen servicio delante del Señor, aquellos que están ofreciendo fidelidad, que se comprometen delante del Señor. El propósito de nosotros como creyentes es motivar a aquellos que están queriendo servir al Señor. Y hablando dentro de la iglesia, es muy triste saber que muchas veces no hacemos eso, más bien muchas veces es lo contrario. Muchas veces hay desmotivación, aquel hermano que intenta, trabajar en el servicio del Señor, aquellos hermanos que intentan empezar en un compromiso de fidelidad delante del Señor. Muchas veces se puede escuchar que esto está mal, este servicio está mal, podría estar mejor o se podría hacer de una mejor forma. Y la verdad que eso no motiva, no ayuda, ¿verdad?, a que podamos crecer dentro de la iglesia, que puedan aquellos hermanos que se han comprometido en servicio delante del Señor puedan seguir ejerciendo su servicio delante del Señor. Así que siguiendo la lectura, en el versículo 6 en adelante, nos dice: y los hijos de Israel se arrepintieron por causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a las mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová, no daremos nuestras hijas por mujeres. Por lo cual ellos deciden solucionar su problema. En el versículo 8 nos dice: y dijeron: ¿hay alguna de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento de la reunión. Se presenta para ellos una posible solución. Había una tribu que no se había presentado delante del Señor, por lo cual ellos habían decidido tomar las mujeres de ellos y así poder solucionar su pacto, su juramento que habían hecho con Dios. Cogían mujeres de la otra tribu y así ellos no incumplían su juramento. Y aparentemente parece que para ellos estaba todo solucionado, pero en realidad lo que ellos habían encontrado haciendo esto era una excusa. Sustituían las mujeres de la otra tribu para así ellos poder, una, no incumplir su pacto, dos, solucionaban el problema que ellos tenían. Y muchas veces las excusas son causa de no cumplir nuestros juramentos, excusas en las que muchas veces ponemos cuando ofrecemos al Señor fidelidad, o muchas veces cuando ofrecemos servicio. Muchas veces nos presentamos en situaciones en las que decimos no somos capaces de ejercer este ministerio. Muchas veces hoy no he podido ir a la iglesia cuando ofrecemos compromiso por diferentes motivos, ¿no? Pero en realidad muchas veces son excusas. Nos excusamos para cumplir nuestro juramento que hemos hecho delante del Señor de fidelidad, de servicio y de adoración al Señor. Así que, siguiendo los versículos en adelante, del 10 en adelante, nos dice: entonces la congregación envió allí 12,000 hombres de los más valientes
y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad, mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón, a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. La solución para ellos era herir a aquellos varones, aquellas mujeres que hayan concebido varón carnalmente. Para ellos, aparentemente, todo estaba solucionado. Nos dice que mandaron a matar a aquellos varones. El contexto de cuando ellos utilizaban matar a aquellos varones, en el contexto de Israel, la ideología que ellos tenían era que cuando decidían matar era porque tenían miedo de que pusiesen en peligro la heredad de los israelitas. En Números, capítulo 31, Números, capítulo 31, versículo 17 dice: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a todas las mujeres que hayan conocido varón carnalmente. El miedo que ellos tenían era porque así no pusiese en peligro la heredad del pueblo de Israel. En el versículo, volviendo al capítulo 21 de Jueces, en el versículo 12 en adelante, nos dice: y hallaron los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que están en la tierra Canaán. 13. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Versículo 14. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Aparentemente no estaba solucionado, no había mujeres para todos. Según el criterio de ellos, estaba todo solucionado, pero no les bastó a los benjamines. El problema todavía no estaba solucionado. En el versículo 15, el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. El pueblo de Israel sentía culpabilidad y también compasión por los benjamines. El pueblo se encuentra afligido, vacío bajo su punto de vista. ¿Y la culpa de quién es? De Dios. Una vez más repiten el problema, no autorreflexionan, sino que echan la culpa a Dios. Por lo cual deciden buscar otra solución por la cual podría perjudicar a sí mismo. Nos dicen los versículos más adelante: se preguntaron los líderes a sí mismos, ¿cómo podemos solucionar el problema? Versículo 16. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Versículo 17. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no se han exterminado una tribu de Israel. Se presentan los líderes a buscar una solución e intentar solucionar el problema. Y dicen: ¿qué podemos hacer para que no desaparezca esta tribu? Versículo 17. Y dijeron: tenga Benjamín herencia de los que han escapado y no sea exterminada la tribu de Israel. 18. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamines. El razonamiento que ellos tienen vuelve a afectarles, porque deciden, versículo 19, ahora bien, dijeron: he aquí, cada año hay una fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al otro lado oriental del camino que sube a Betel, a Siquem, al sur de Lebona. Cuando ellos celebraban
las fiestas del Señor era con el objetivo y el propósito de ser agradecidos delante del Señor por la cosecha que habían recibido durante todo el año y también por el cuidado que tenía hacia su pueblo. En Deuteronomio capítulo 16, Deuteronomio capítulo 16, versículos 13 al 15. La fiesta solemne del tabernáculo harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, que viven en tus poblaciones. Versículo 15. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. El objetivo de eso, cuando hacían la fiesta para el Señor, era ser agradecidos por todo lo que había hecho el Señor. Y vemos que la consecuencia que tiene bajo sus decisiones, esto conlleva a que los líderes habían tomado una decisión equivocada nuevamente. ¿Y qué podemos decir dentro de nuestras iglesias? La importancia que tiene la dirección de una iglesia cuando está siendo guiada por los líderes, ¿no? Y esta decisión que el pueblo de Israel, lo podemos ver ahora, que se equivocan, que habían tomado, hoy en día también podemos ver como muchas veces, pues, nosotros, afortunadamente, debemos valorar cómo cada una de nuestras iglesias están siendo lideradas, están siendo guiadas hacia el propósito de Dios. Y en el versículo 20 en adelante, nos dice: y mandaron los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar coros, salid de las viñas y arrebatadlas cada mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Versículo 22. Y vinieron los padres de ellas, sus hermanos, demandándolas. Nosotros les diremos: hacemos la merced de concedérnosla, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Aparentemente ellos estaban, aparte de intentar cumplir su juramento, aparte de intentar buscar una solución, estaban haciendo un favor a la otra tribu, como diciendo: no va a ser vuestra culpa que nosotros nos llevemos y demos las mujeres a los benjamines. Más bien, pues nosotros las estamos cogiendo, ¿verdad? Bajo su punto de vista de ellos, estaba ya solucionado el problema. Y dentro de Génesis capítulo 34 nos habla una historia acerca de cómo solían tener por costumbre, cuando daban las hijas o sus mujeres, hacían muchas veces un pacto según el interés y sus bienes. Muchas veces eran juntados o muchas veces creían según lo que ellos apalabrasen. Y esa era la astucia que estos líderes tenían, que estaban preparados para cuando subiesen a reclamar o muchas veces a intentar pactar por aquellas mujeres que habían sido quitadas. El versículo 23 en adelante, versículo 23, dice: y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron volviendo a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Bajo su punto de vista estaba todo en la normalidad. Ellos habían vuelto a la normalidad, reedificaban sus casas, reedificaban sus ciudades, volvían cada una a sus ciudades. Pero en el versículo 25 nos dice, 24,
Dice el 24, entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Israel termina, es muy triste ver cómo termina nuevamente fracasando delante del Señor bajo su juramento que había hecho, bajo su pacto. Pero sin duda el pueblo de Israel podemos ver cómo finaliza como tenía por costumbre. Al final terminan decidiendo por sí mismo, pensando por sí mismo, y nos dice, constituyendo sus propias normas, según sus propios intereses, según sus propios juicios, para así poder satisfacer sus necesidades y sus deseos. Nos dice en Deuteronomios capítulo 12, versículo 8, Deuteronomios capítulo 12, versículo 8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Cuando no había un rey, el pueblo tomaba las directrices de su propio sistema de adoración, no se establecía conforme a la ley de Dios. Y es muy triste ver cómo el pueblo de Israel finaliza así, constituyendo sus propias leyes, sus propias normas y según su interés. Y también es muy triste ver cómo muchas veces lugares que dicen llamarse iglesias deciden y terminan de esta forma, creando sus propios juicios según sus propias necesidades, sus propias leyes y no conforme a la ley de Dios. Así el pueblo de Israel termina olvidándose de todo lo que había sucedido por causa de su propia ignorancia, por no autorreflexionar, por su falta de fidelidad, por su falta de compromiso que tenían delante del Señor. Y antes de finalizar este pasaje me gustaría recordar estos puntos que mencioné antes, que habla acerca de valorar nuestro compromiso, nuestro juramento que hacemos delante del Señor. Cuando incumplimos o muchas veces fracasamos en nuestros juramentos, autorreflexionemos, reconozcamos cada uno de nuestros fallos, volviendo así a un compromiso nuevo delante del Señor. Que no haya excusa que impida a que nuestro compromiso de fidelidad, de servicio delante del Señor sea cumplido. Así que la idea dentro de la iglesia y el propósito de nosotros como creyentes es animar, motivar, orar por aquellas personas, aquellos hermanos que ejerzan diferentes ministerios delante del Señor. Ese es el propósito de nosotros como creyentes, motivar a los demás y también teniendo siempre en cuenta la importancia que tiene un buen liderazgo para que haya una buena dirección, un buen funcionamiento de una iglesia y todo, sobre todo, orar por aquellas personas que son responsables de todo ello, como pastores, consejos, diáconos, personas que buscan la directriz de cada una iglesia. Y todo este compromiso que hablamos de juramento, de fidelidad, de servicio delante del Señor, es para que no haya una iglesia vacía, que no haya una iglesia afligida, más bien haya una iglesia espiritual para el servicio del Señor. Ese es el objetivo que nosotros como creyentes, cuando hacemos un compromiso, es para el servicio del Señor. Así que también me gustaría finalizar leyendo un versículo que está en Mateo, capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 33. Dijo Jesucristo a los discípulos: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás.
al Señor tus juramentos. No faltes a tus juramentos, sino más bien cumple tus promesas delante del Señor. Así que animo a que mantengamos nuestros juramentos firmes y vamos adelante comprometidos con el Señor. Muchas gracias, hermanos.